Bien, hoy vamos a trabajar lo que son un tipo de subordinadas adverbiales, que son las impropias. Recordemos que teníamos dos tipos de subordinación adverbial, un grupo de subordinadas adverbiales llamadas propias, que son oraciones incrustadas, que por lo general funcionan como adjuntos o bien como circunstanciales. Hoy lo que vamos a trabajar son las impropias, que vamos a ver que forman parte de períodos y tienen estructuras binarias, es decir, se dividen en dos, que son similares a las oraciones coordinadas. Y en estas estructuras, las impropias funcionan por lo general como modificadores oracionales. Tenemos distintos tipos de subordinadas adverbiales impropias, que son las causales, finales, condicionales, concesivas, consecutivas y comparativas. Vamos a empezar trabajando con las construcciones causales, ¿sí? Que como podemos deducir de su nombre, expresan la causa cuyo efecto manifiesta la oración principal. Los encabezadores más comunes son porque, todo junto y sin tilde, a causa de, en razón de, ya que, dado que, puesto que. Y acá tenemos una oración, ¿sí? Falté porque estaba enferma, donde tenemos el núcleo verbal que es falté y la construcción causal, la subordinada causal es porque estaba enferma. Esta es una causa directa del porqué de mi falta, ¿sí? Por eso es un adjunto circunstancial, ¿sí? Es un circunstancial, me dice por qué yo falté a determinada clase, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que entre el núcleo verbal y la construcción causal no hay ninguna coma, ¿sí? Porque es un circunstancial, es una circunstancia directa de ese verbo. Distinto es este caso que tenemos aquí, donde dice, no hubo goles porque no se escucharon gritos. No hay una relación directa entre una cosa y otra. Es lo que está acá, ¿sí? Porque no se escucharon gritos, es una subordinada causal, pero no es una circunstancia del verbo principal. Es una deducción, es una inferencia. Yo escucho que no hay goles, escucho que no hay ningún grito, entonces deduzco que no hubo goles, ¿sí? Entonces, por eso, en este caso, se separa con coma, ¿sí? Porque no hay una relación como acá directa entre el circunstancial y el verbo, sino que con respecto a toda la oración, ¿sí? Fíjense que acá les marqué no hubo goles como oración principal, con respecto a todo ese enunciado, es que yo deduzco una determinada causa, ¿sí? Por eso es un modificador oracional, en este caso la construcción causal, y no un circunstancial como en la anterior. Las construcciones finales se construyen de la misma manera, ¿sí? Obviamente el sentido final acá, finales viene de fin, no de final, de como que algo termina, ¿sí? Sino de fin, de finalidad. Y estas construcciones indican el propósito o finalidad del estado de cosas expresado en la oración principal. Los encabezadores más comunes son para, fin de qué, con el objeto de. Fíjense, en este primer ejemplo tenemos, lo citaron para que diera explicaciones, ¿sí? Esto responde a la pregunta, ¿para qué lo citaron? ¿Sí? Es un circunstancial. Por eso es que no hay comas entre el verbo y el circunstancial, porque es un circunstancial común y corriente, nada más que forma una construcción final. En el segundo ejemplo, fíjense que la estructura es distinta. Tenemos una oración principal y un modificador oracional. Yo no dije nada para que te enteres. Entonces, esta construcción final, en este caso, no responde a un para qué. ¿Para qué te dije eso? No. Es simplemente un propósito, ¿sí? Que se desprende de la oración principal. Es un modificador oracional que afecta a todo el enunciado. Asimismo, tenemos las construcciones condicionales, que son las más comunes de este tipo de subordinadas impropias, son las que más usamos.
Y fíjense la estructura, está formada por dos oraciones. La subordinada propiamente dicha, ¿sí?, se llama prótasis y la oración principal se llama apódosis. La prótasis expresa un requisito que condiciona la realización del enunciado en la principal. El nexo más común es sí, el sí condicional, no el sí anunciativo. Siempre que, a no ser que, en caso de que, tenemos muchos nexos. El más común es el sí. Y fíjense, ¿cómo se analiza esto? Siempre la oración condicional es un modificador oracional. ¿Por qué? Porque afecta a todo el enunciado, ¿sí?, que en este caso es, o la oración principal, que en este caso es, se suspende el espectáculo. Siempre las condicionales funcionan como modificadores oracionales, nunca como circunstanciales. Esto tiene en común con las concesivas, ¿sí? Las concesivas también están formadas por dos oraciones, la prótasis y la apódosis. Lo que cambia es el sentido, ¿sí? En la concesiva se niega una expectativa, es decir, la normal relación entre la causa y el efecto esperable. Los nexos más comunes son aunque y si bien. Fíjense que funciona de la misma manera que la condicional, ¿sí? El sentido es distinto, lo que buscamos decir es distinto, pero el funcionamiento sintáctico es el mismo. Tenemos la prótasis, ¿sí?, que si va adelante siempre va con coma, y funciona siempre como modificador oracional, ¿sí? Fíjense, en este caso tenemos también la prótasis, pero puede ir del otro lado. En un ratito vamos a ver cuáles son las cuestiones normativas al respecto. Pero tanto condicionales como concesivas funcionan siempre como modificadores oracionales. Para estos dos tipos de oraciones, vamos a ver unas cuestiones normativas que tenemos que tener en cuenta. Esto funciona tanto para las condicionales como para las concesivas. Por un lado, con respecto a la normativa y al uso de comas. Si la prótasis está antes de la apódosis, o sea, si la oración condicional va antes de la oración principal, como normalmente se usa, se marca con una coma. En cambio, si la prótasis o la oración condicional va después de la coma, después de la oración principal, fíjense, no se usa coma, ¿sí? Entonces, si la condicional o la concesiva anteceden la oración principal, se usa coma, si no, no se usa coma. Otra cuestión que es un error muy común, muy recurrente, es que uno suele relacionar la oración condicional con el tiempo verbal condicional. Entonces uno suele incurrir, es muy común este error, de usar el tiempo verbal condicional en condicionales o concesivas, ¿sí?, en la prótesis. Y eso es incorrecto. Fíjense, yo lo marqué. Ustedes saben que este asterisco acá indica que es un error, que es una oración agramatical. Si me invitarían, iría. Este invitarían es un error, porque está en condicional. El condicional nunca se puede usar en la oración condicional, ¿sí? ¿Qué usamos en este caso? Y como es una oración potencial, ¿sí?, una condición que puede llegar a darse, si es una posibilidad, usamos el pretérito imperfecto de subjuntivo. Si me invitaran, si me invitasen, iría. En la oración principal sí podemos usar el condicional, no así en la prótasis. Esto vale tanto para las oraciones concesivas como para las condicionales. Bien. Después tenemos las construcciones consecutivas, que tienen dos constituyentes, ¿sí?, o dos elementos, que es una palabra intensificadora, que pueden ser tanto y sus variantes, tal y sus variantes, y una oración subordinada que empieza con que. Había tanto barro que no pudimos pasar, ¿sí? Es la consecuencia que no pudimos pasar, es la subordinada consecutiva, y es la consecuencia de que hubiera tanto barro. Era tal su indignación que hasta le temblaba la voz. Que hasta le temblaba la voz es una subordinada consecutiva. ¿Por qué?
porque es la consecuencia de que tal persona tuviera tal indignación, ¿sí? Entonces, una consecuencia marca la construcción consecutiva con respecto a una palabra intensificadora, ¿sí? Que se puede intensificar tanto un sustantivo como un adjetivo. Por último, tenemos las construcciones comparativas, ¿sí? En donde también tenemos dos elementos, ¿sí? Uno que indica el número, cantidad o grado con respecto a dos valores, ¿sí? Como tenemos acá más, tanto o menos. Y por otro lado, la coda comparativa, ¿sí? La estructura comparativa es todo en realidad. Más novelas que el año pasado. Todo es la construcción comparativa, ¿sí? Pero la subordinada, específicamente la coda comparativa, es lo que ustedes tienen marcado acá. Este año leí más novelas que el año pasado. Acá tenemos una comparación, ¿sí? Que me indica una mayor cantidad, ¿sí? Te quiero a vos tanto como a Sofía. Tenemos otra comparación que indica un grado de igualdad, ¿sí? Entre dos formas o grados del querer. Le tiene menos paciencia al perro que al gato, ¿sí? Fíjense que tenemos, por un lado, esta palabra que me indica eh, número, cantidad o grado, y después la coda comparativa, la comparación propiamente dicha. Bien, entonces de este modo finalizamos con las subordinadas impropias.